El Museo de Escultura surge por la iniciativa personal apoyada directamente siempre por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Leganés, de una persona muy querida para nosotros, un trabajador que ya no está entre nosotros, que es Luis Arencibia, y que fue el jefe de toda la sección de cultura durante unos años y siempre estuvo vinculado a la sección de área artística, exposiciones y del museo, que surge, ya les digo, por una iniciativa especialmente de él. ¿Y por qué surge esto? Por cierto, lo sabrán también muchísima gente, este año estamos conmemorando el primer año que nos falta y se han hecho una serie de actividades que creo que las habrán podido ver en la web del ayuntamiento, una serie de conferencias, de muestras de parte de sus obras, de recorridos por parte de las esculturas en esos recorridos en Leganés que hay de su obra, y toda una serie de pequeños, porque son pequeños, pero pequeños homenajes, si queremos decirlo así, a su figura, porque yo siempre recalco una parte, soy muy reiterativa, pero lo digo siempre, que a mí me parece fundamental, no solo en el plano artístico, que era el personal de él más evidente, ya que le dedicó buena parte de su vida, sino cuando fue el responsable de toda el área de cultura, proyectó de una manera increíble lo que es el desarrollo de cine, teatro, conferencias, es decir, de todo lo que eran las actividades culturales, no solo en el mundo de la plástica, sino era un interés por desarrollar y por acercar en un momento, estoy hablando, todos tenemos una edad, años 80, años 90, cuando está surgiendo y se está conformando lo que hoy vemos en Leganés, que no tiene ni punto de comparación con lo que eran aquellos años. Me gusta mucho jugar con los huecos y los vacíos, la dualidad de la parte exterior y la parte interior. Y si a eso le sumamos este dato que les digo de que estaba embarazada de su hija, y evidentemente hay una también conexión entre lo que es la concepción, el útero materno que cobija a ese ser que se está formando y que en un momento determinado va a salir al exterior con esa conexión, pues podemos todo ello enlazarlo con ese concepto que nos aúna distintas ideas, de manera que la pieza con esa rejilla que es permeable, ¿vale? Es una pequeña barrera, pero que sabemos que pasa al aire, puede estar ahí, y además nos permite introducirnos en la pieza y conectar su parte interior y su parte exterior. Les decía que con estas dos pinceladas que les doy, seguro que la pieza la ven de manera diferente. Las piezas que se galardonaban, normalmente era el proyecto para hacerlas en tamaño grande en el museo, y esa es una de ellas. Escalera Rampa la hace Ángeles Marco, que como les he dicho es una de las fundadoras también del proyecto del museo, de aquella exposición que se hizo, y lo que hace es diseñar, en la que, si se dan cuenta, está jugando con planos rectos y escalones que nos incitan a subir y a bajar, pero siempre en un plano inestable. De alguna manera lo que está haciendo es expresar el sentimiento que tiene ella, evidentemente, sobre, y que quiere transmitir al público, sobre lo que es la inestabilidad de la vida que tenemos, esta vida tan ajetreada, tan llena de contradicciones, donde a veces subimos, pero en otras veces bajamos, y donde a veces no hay camino final. De hecho, si le dan la vuelta, por eso decía que es una pieza que se recorre alrededor y se pueden apreciar distintos ángulos, al final la escalera salta al vacío. De hecho, hay una serie de piezas que ella denominó salto al vacío. Y a mí esta pieza me gusta mucho por múltiples motivos. Primero, porque aúna otra de mis grandes pasiones, que es la música. El concierto en do se llama. Y segundo, porque tiene una expresión, yo creo que también muy potente, muy clara, muy en ese estilo que les digo, de rasgos cubistas, con expresionismo, con una serie, con un lenguaje muy moderno, entendiendo lo de moderno siempre con la referencia que hacemos a las otros periodos anteriores, y sobre todo porque tiene una historia que a mí, que tiene un concepto. Cuando él empieza a estudiar, como todos los escultores, lo que hacen es, primero, aprenden con las formas clásicas y se aprenden las técnicas clásicas, porque es verdad que yo creo que todos sabemos que para poder descomponer bien algo hay que saber cómo está compuesto en un principio. Entonces todo el mundo empieza haciendo escultura clásica, empieza haciendo modelos desde un punto de vista muy convencional, por así decirlo, y por otra parte luego se va evolucionando cada uno en función de su formación y de sus gustos personales hasta encontrar un lenguaje propio. Toni Gallardo
que utiliza una expresión también, como ven, bastante sintética, pero que reconocemos esas piernas del gigante del bosque, que conecta un poco con toda la mitología que él interpreta también a su manera de su tierra canaria, y que sí, lo que es muy interesante de ver cómo ha utilizado sencillamente lo que es la plástica de la radial, trabajando la piedra para dar esa sensación de movimiento en todos los 4 bloques que tiene, o 5 que tiene la pieza. ¿Qué es lo más llamativo de esta pieza? Pues lo más importante de esta pieza es la manera diferente en la que él utiliza un cierto lenguaje desde mi punto de vista para poder representar las dos partes de la escultura. Por una parte es el instrumento, el tocador, se llama cante la pieza, y por otra es la cantaora. Si se dan cuenta, ¿hay alguna diferencia que les llame la atención entre cómo emplea el lenguaje plástico que emplea para una y para la otra? De las manos y la cabeza de la cantaora. Esta pieza es una de las que mejor podemos ver un cierto, no es exactamente lo que voy a decir de la, digamos, influencia impresionista, pero sí donde mejor podemos ver esa sensación de la superficie que utiliza, donde es muy rugosa, muy plástica, que lo que hace también es permitir que la incidencia de la luz nos permita ver la pieza de una manera distinta en un momento determinado, nos da una sensación de calidad de piel, la propia piel del animal, del caballo, lo quiere representar así, al margen de luego la incidencia que le da a las crines. Eso como la propia influencia de esa textura que es muy propia de algunas esculturas también de Rodin, uno de los grandes escultores impresionistas que se puede ver, pero bueno, como esa impresión que nos da. Pero lo más significativo es lo que nos está narrando, se llama Orlando Furioso la pieza. Mantenimiento es básicamente agua, no se utiliza otra cosa con distintos métodos, a veces con bayetas, a veces con no sé qué, pero agua donde se puede utilizar agua. Obviamente en la madera no vamos a utilizar agua. Aquí en esta parte no hay ninguna de madera. Pero además hay que saber también con qué presión utilizamos el agua. No se puede presionar con una parche, muchísimo menos. Normalmente se utilizan brochas, bayetas y poco más. Pero no podemos estar ni siquiera todos los días quitándole la mancha. Incluso a pesar de que la propia composición de los excrementos, especialmente de las aves, son muy dañinos también, pero tenemos que tener un equilibrio para no mantener una superficie continuamente dándole, aunque sea agua, ese agua que digo que por la contaminación también ambiental tiene una serie de compuestos químicos que alteran también esa superficie. Entonces vais a ver en determinadas épocas además que está mucho más sucios, vamos a decirlo así, las piezas, pero es un poco inevitable, ¿no? Y con todo y con eso, normalmente mantenemos una periodicidad relativamente buena, según nos reconocen los propios museos, en cuanto a lo que es la limpieza de las obras. Pero desde luego las telarañas es absolutamente imposible, y hay épocas en las que proliferan de una manera increíble.